encuentra en Romanos capítulo 15. Y tiene que ver con lo que ya les estaba diciendo, ¿sí? Me suele pasar que como tengo las cosas en mi mente, a veces las transmito y cuando voy a la escritura o a veces cuando voy a mostrar la diapositiva ya lo dije. Pero bueno, capítulo 15 de Romanos dice: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Y nosotras las mujeres que nos creemos muchas veces, con el respeto, quizás soy solo yo, tan fuerte, ¿no? Tan madura y tan que ya hemos crecido, pero lo que Pablo dice es que los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de ¿qué? De edificarlo, no de complacerlo, no de alimentar las mañas de alguien, sino que vamos a buscar a Dios en cómo yo puedo mudar con el fin de edificar la vida de la otra persona. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito: sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Versículo 7. Bueno, leamos el 5 porque igual viene a complementar lo que leímos anterior. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, en el mismo espíritu, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos, no estamos en armonía para ser felices. Grave error, que muchas veces como ya me voy a callar, voy a ceder para que seamos felices. El fin no es ser felices, el fin es darle la gloria a Dios. El fin es glorificar a Dios en nuestro matrimonio. Y muchas veces vamos a tener que sacrificar, renunciar, perdonar. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. Versículo 7. Por tanto, acéptense unos a otros, muy bien, mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. ¿Por qué tengo que aceptar a mi cónyuge? Para la gloria de Dios. No como un sinónimo de qué débil que soy, que estoy aguantando a esta persona. No, le acepto primero porque Cristo también nos aceptó a nosotros y Él lo hizo para la gloria de Dios. Él vino a glorificar al Padre. Él murió en la cruz por mis pecados, cargó con mi pecado para glorificar al Padre. Y esa es nuestra imagen, que cuando perdonamos, que cuando aceptamos, que cuando honramos, que cuando respetamos, lo estoy haciendo para glorificar al Padre. Y muchas veces he vivido este principio en mi matrimonio con Julio. Y ojo que yo no soy santa, así que sin duda él también lo ha vivido muchas veces conmigo. Porque si hay alguien que es inflexible, si hay alguien que cuando se enoja dice palabras muy dolorosas, soy yo. Al punto que un día mi esposo me dice: ¿sabes qué? Yo estuve en las Fuerzas Armadas, estuve en escenarios de guerra, viví dolores muy fuertes físicamente, estuve enfermo para morir a causa de todo eso, pero tus palabras me llegan mucho más, me lastiman mucho más que todos los golpes que he vivido antes. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo me enojaba, mis palabras iban a su espíritu. No tocaba su cuerpo, ni loca que voy a... No, salgo perdiendo al 100 por 1, así que no, inteligencia, no lo voy a tocar. ¿Ah? Sus emociones, Julio no tiene una cosa ahí en sus emociones. Él es más bien pensador, intelectual, pero en su espíritu sí se puede afectar. Entonces, tú haces, porque tú, y ¡pah!, allá a lo profundo. Entonces lo desarmaba y le causaba mucho más dolor
que todos los golpes físicos que podría haber vivido. Entonces, sin duda, para poder restaurarse y edificar el matrimonio, tuvo que perdonar y manifestarme, obviamente, que mis palabras le causaban ese tipo de dolor. Y yo renunciar a mi herramienta de poder. Porque como les digo, no voy a competir con él físicamente. Si yo lloraba, la verdad que yo no conmuevo a Julio llorando. A veces me decía, ¿ya pasó? ¿Ya dejaste de llorar? No es que va a entrar en crisis porque yo me ponga a llorar. No. Así que tenía que usar otra herramienta que lo desarmara. Qué cruel, ¿no? Qué duro. Pero a veces, frente al dolor o frente a sentirnos desvalorizados, nosotros podemos ser las personas muy crueles y causar dolor al corazón de otros. Y no te olvides que tu cónyuge o tu hijo, porque hablamos también en la familia, es creación de Dios. Y cuando yo le estoy tocando a él, estoy tocando a Dios y a lo que Dios hizo en esa persona. Cuando yo no puedo aceptar su manera, que compre el queso más caro, estoy aceptando su forma diferente de ser. Estoy, dañando su manera diferente de ser en como Dios le ha creado. Bien, eso es en cuanto a nuestras diferencias, en cuanto a la incompatibilidad, al individualismo y a todas esas primeras partes. Pero ahora quiero entregarte otra herramienta para poder llegar a un matrimonio auténtico. ¿Cuántos quieren tener un matrimonio auténtico? No fingido, auténtico. Y si tenemos algún problema, se puede ver que tenemos problemas. Si estamos bien, que se pueda ver quiénes somos, ¿sí o no? Para eso nosotros necesitamos conocernos, ¿cierto? Para ser auténticos necesitamos conocernos, porque si no, estamos repitiendo otra imagen y eso no es ser auténtico. Y quiero entregarte una palabra en base a eso, que se encuentra en el libro de Marcos. Quiero mostrarte a alguien auténtico, que yo creo que tú ya lo conoces, que vivió relaciones auténticas y que nos muestra, nos enseña cómo podemos nosotros vivir relaciones auténticas. Y en especial, esta tarde estamos viendo específicamente la del matrimonio. Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Versículo 1. Dice, en otra ocasión, está hablando de Jesús. Alguien está contando de Jesús. Eso es lo interesante de esta lectura. Mira, no está Jesús hablando de sí mismo, ¿ya? Dice, en otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. ¿Sí? ¿Conoces esta escena, no? Por la religiosidad, la gente, los judíos, no pudieron reconocer que Jesús era el Mesías, ¿sí? Y comenzaron a perseguirle con el fin de prenderle. Entonces aquí había un motivo específico. Si él quebranta la ley de sanar un día sábado, que no es día para hacer eso, no es día para sanar, Dios no puede trabajar ese día. Si él quebranta la ley, tenemos con qué juzgarle, con qué prenderle. Entonces dice el versículo 3. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre, extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar
a Jesús. ¿Qué te llama la atención a ti de este texto? Si yo te estoy diciendo cómo tener una vida auténtica y un matrimonio auténtico, y te cito este pasaje, ¿qué tú ves en este pasaje que lo puedes llevar, que lo relacionas con ser auténtico? Bien. Jesús igual sanó al hombre. ¿Qué más? No importa quién esté y qué intención tengas. Como que aunque me vayan a juzgar por lo que estoy haciendo, era lo que tenía que hacer. Bien, él hizo su misión, por así decir. Pero hay algo más, que es interesante verlo porque hay alguien que está contando esto de Jesús, nos está relatando esta escena. ¿Qué dejó Jesús ver en esta escena? ¿Qué nos dice de Jesús el texto? Estaba enojado. Muy bien. Estaba molesto. Estaba enojado. ¡Aleluya! ¿Y qué más? Entristecido. Y entristecido. Alguien auténtico Sí, puede ser bastante. se deja ver tal cual es. Es Dios y está enojado. Qué tremendo, ¿no? Si nos metemos en esa historia, ¿cómo salimos esta tarde? Si hablamos del enojo y que Jesús está enojado. Y no es la única escena, yo escogí una. Hay otras que entra en el templo, bota todo, está enojado. Lo primero que tengo que hacer para ser una persona auténtica es encontrarme conmigo mismo, con mis emociones y vivirlas de una manera sana. ¿Será malo estar enojado? ¿Qué es el enojo? A raiva, a ira. A ira, en portugués se traduce como ira, pero no es lo mismo que ira en español. Para nosotros en español, ira es la reacción mala del enojo. Pero el enojo en sí, ¿qué es? Una emoción. Como la alegría. Sí, porque ¿por qué puedo aprobar como correcto la alegría? Y cuando estoy alegre me río de todo y a veces hasta puedo sonar un poco descriteriado porque me río en un lugar donde no es apropiado, en fin. Pero nadie me va a criticar porque supuestamente es bueno estar alegre, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, si estoy enojado, pero si es una emoción también, ¿qué es lo correcto o lo incorrecto con las emociones? Cualquiera de ellas. ¿Cómo la proceso exactamente? Porque, por ejemplo, la ansiedad, estar ansioso también es una emoción. ¿Qué es lo malo de estar ansioso? Eso le pasa a la ansiedad. Cuando esta me domina y yo voy a usar cosas que quizás me van a lastimar para contenerla. ¿Qué es lo que primero tengo que hacer frente a una emoción? Reconocer que tengo esa emoción. Por lo tanto, es encontrarme con ella. ¿Cómo aplico esto al tema que estamos hablando? Porque usted me puede decir, muy lindo, muy bonito, pero ¿y cómo se come? Por ejemplo, en el matrimonio estoy enojado, no soy auténtico y no me encuentro con la emoción, por lo tanto mi cónyuge me dice, ¿te enojaste por eso? No, ¿cómo se te ocurre? No pasa aquí ya. Uf. Zafamos, Julio, eso es del Río de la Plata nomás. Niego que estoy enojado. Lo que más daño está trayendo al hombre en general, queridos hermanos, y no solo matrimonios, usted no sabe cuánto daño a los jovencitos, es no entender nuestras emociones, no procesarlas correctamente, no aceptarlas, no reconocerlas. Jesús dejó que otros vieran que Él estaba enojado. Eso me mostró un Jesús auténtico, a alguien que yo me puedo acercar porque yo sé que también se enoja como yo. ¿Verdad que lo que más nos daña en las relaciones es ver a aquellas personas distantes allá arriba que parece que no las puedo tocar?
y que no le puedo hablar de mi